Estamos en la sala VIP de PD con un autor que acaba de sacar este libro, un libro muy interesante, Lorenzo Fernández Bueno, Extraterrestres. Este libro es la traslación al mundo editorial de la serie que seguro que muchos de ustedes ya conocen, que él dirige y presenta en D-Max. Buena parte de esto, como podemos ver ahí, le podemos escuchar en Onda Cero y, bueno, y seguirá sobre todo en la revista Año Cero, que es una de las revistas clásicas sobre el mundo del misterio en nuestro país. Bueno, todos los aficionados a este tipo de temas la conocen y es casi una Biblia. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues un placer, David, estar aquí acompañándoos. Lorenzo, arrancas el libro con una confesión, bueno, yo creo que muy honrada con los lectores, que dices que tú te declarabas un escéptico de todo lo que tiene que ver, aunque el libro se llama Extraterrestres, engloba muchos más fenómenos dentro de lo que identificamos con esa palabra cuando alguien nos la cita. Sin embargo, dices que, bueno, el haberte acercado de manera desacomplejada, bueno, a ciertas realidades te ha hecho entender que, bueno, por un lado dices una frase muy taxativa, que es que los testimonios nunca mienten, y luego que, bueno, que hay realidades que si las miras sin ciertos complejos, bueno, empiezas a entenderlas de otra forma, ¿no? Sí, de hecho, te puedo decir que el libro creo que son 370 páginas las que tiene. De principio a fin está escrito por una persona que sigue manteniendo un escepticismo bastante claro, por no decirte que yo no creo que los extraterrestres hayan visitado la Tierra. Estoy convencidísimo. Es decir, ahora mismo la astrobiología o la ciencia astrofísica te dice que evidentemente pensar que somos únicos en el universo es cuestión de necios, pero de ahí a que se haya pegado el salto a contactar con esas inteligencias de otros planetas y aún más un salto que ya se antoja infinito, que es que esas inteligencias hayan visitado nuestro planeta, es algo ahora mismo totalmente inviable. Por eso pienso que realmente detrás de los testimonios, de los testigos que por lo menos yo he tenido la oportunidad de entrevistar, te estoy hablando de en estos últimos 3 años, podemos estar hablando en las 3 temporadas que hemos realizado para D-Max, más de 100 personas las que hemos entrevistado. Estoy convencido en el 100% de los casos que todos absolutamente dicen su verdad. Ahora, lo que me gustaría saber es qué hay detrás de esa verdad que cuentan, porque de lo que no tengo ninguna duda es de que algo hay. Claro, y además cuentas muy bien cómo a personas que han vivido determinadas situaciones, hasta qué punto les afecta, primero el cómo lo cuentan, el cómo lo viven y el cómo los demás lo percibimos. Inevitablemente en muchos casos incluso les cambia la vida de forma radical. Por ir un poco por orden dentro del contenido de los libros, del libro hay una parte muy interesante al inicio que es, bueno, lo titulas con bastante retranca, cuando la ciencia sale del armario, y es verdad que durante años bueno, parecía que no tenía rigor científico acercarse a estos temas. Sin embargo, vas contando cómo en las últimas décadas, desde el ámbito científico, es precisamente desde donde más se han tratado estos asuntos, y como bien dices, desde el ámbito científico es como nos han podido demostrar que, bueno, lo de que estar solos en el orbe es complicado creérselo ya a estas alturas, más allá de, en fin, cuentas cómo, bueno, ponerse en contacto con vidas de otros planetas podría llegar a ser muy complicado hasta dentro de unos cuantos años, pero bueno, la ciencia ya está trabajando en ello. Eh, ¿Por qué cuéntanos un poquito a nosotros cómo es esa evolución del ámbito científico y cómo hemos pasado de ser algo completamente rechazable a que figuras de reconocido prestigio como Stephen Hawking hablen abiertamente de estos asuntos? Yo creo que ha sido una cuestión puramente lógica. De hecho, cuando nace el fenómeno ovni tenemos que remontarnos al año 1947. Es decir, estamos con un señor que se llama Kenneth Arnold, que está sobrevolando el monte Rainier, que se encuentra en Washington, y de repente observa lo que él define no como platillos volantes, ¿no?, que quizás sea la imagen más clásica que tenemos de este asunto, sino como una especie de alas volantes, ¿no? Y para él aquello, aparte de la propia tecnología como piloto que es, identifica que no es una tecnología próxima y además hace una serie de sobrevuelos y de movimientos en el cielo que prácticamente podemos decir que en aquel año 47, incluso hoy en día, estarían rompiendo las leyes de la física, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que nazca en ese 47 significa que hay una auténtica revolución, ¿no? Ya no te hablo solo de testimonios individuales, sino que incluso a lo largo de los años, de las décadas, se producen grandísimas oleadas ovni que duran meses, como por ejemplo la belga del 68 o la española, la gallega, que se produce en el año 95, entre el 95 y el año 1996. Por desgracia, la gran mayoría de las ocasiones, el
testimonio del testigo por aquel entonces pasaba a ser ubicado en ese saco en el que todo vale, ¿no? El saco de lo friki, porque lo que declaraban, claro, no es lo mismo ver una luz en el cielo que decir que esa luz ha aterrizado, que detrás de esa luz hay una consistencia física y que además han descendido una serie de personajes muy bajitos que se han liado a mamporros con el testigo, como ocurrió, por ejemplo, en el año 1953 en la localidad conquense de Villares del Saz, ¿no? Pues, hasta entonces el fenómeno ovni siempre era vinculado a este tipo de sucesos. Evidentemente, cuando la astrofísica evoluciona, cuando se empieza a analizar lo que se considera lo que has llamado como biofirma, ¿no? Que es la posibilidad de que a raíz de la emisión de los gases que tienen ciertos planetas nos permitan saber que esos gases, si no los juntas, es inviable que se produzcan, por lo tanto, algo tiene que haber ahí que los esté juntando. Si no es por esta evolución de la astrofísica, seguramente no habríamos pegado este salto a nivel científico de implicarse de esta forma tan clara en lo que es el fenómeno ovni barra, si quieres decirlo así, extraterrestre. Porque no estamos hablando solo de grandes mentes, posiblemente la más grande de finales del siglo XX como es Stephen Hawking. Es que, por ejemplo, el que fue astrónomo real de la Casa Británica, Lord Martin Rees, pues él dijo a las claras que efectivamente podíamos tenerlos delante y ni tan siquiera darnos cuenta. O Simon Conway Morris, que es astrofísico de la Universidad de Harvard, al igual que Avi Loeb, está convencido de que esas inteligencias existen. Otra cosa es que hayan entrado en contacto con nosotros, pero la ciencia ya no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de tapujo a la hora de reconocer que efectivamente existen. Otra cosa es ese salto infinito al que hacíamos alusión hace unos minutos, ¿no? Claro, decía la actriz argentina Nacha Guevara una vez con mucha ironía que daba la sensación que por culpa del cine los extraterrestres solo viajaban a Estados Unidos, que tenían como creencia por Estados Unidos. Sí. Más allá de la broma, es verdad que en el libro analizas casos que han ocurrido en Estados Unidos, pero también vas a la proximidad y a casos que han ocurrido en nuestro país, que da la sensación, ahora entraremos en esto, de que nuestro país tiene una especie de magnetismo para determinadas cuestiones. Hay casos, algunos ya eran muy célebres, como es aunque incides y aportas mucha información nueva, como es el caso de Manises. Yo creo que este asunto además se desclasificó, cuentas muy bien cómo se desclasifica solo de manera parcial, con lo cual hace que las dudas más que razonables se planteen encima de la mesa, e incluso a través del entonces diputado del Partido Socialista de Euskadi, Enrique Múgica, llega al Parlamento. Sí, se hace una interpelación parlamentaria para que por aquel entonces el Partido Socialista se encontraba en la oposición, gobernaba el partido de la UCD de Suárez y ahí la idea era clarísima, es decir, señores, ¿qué es lo que ha ocurrido para que un avión con 100 y pico pasajeros perteneciente a la compañía TAE pues haya un supercarabel de la compañía TAE se haya visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises porque estaba siendo acosado no por un objeto, sino por 4 objetos diferentes que hacían una serie de vuelos, que hicieron que, por ejemplo, el comandante Lerdo de Tejada, que era la persona que tripulaba esta nave, pues literalmente pensase que en algún momento peligraba la vida de todo el pasaje e incluso la vida propia, porque aquello, fuera lo que fuese, iba a colisionar. Claro, durante muchos años, David, ha habido una persona que no ha hablado, que es el director del aeropuerto de Manises en aquel tiempo, el señor Miguel Morlán, ingeniero aeronáutico. Él no ha querido hablar, de hecho hizo una primera entrevista en el año 79-80, muy poquito tiempo después de que se produjese este suceso, y él dice que la sensación que le dio es que aquellos que le estaban entrevistando se estaban riendo literalmente de él. Y decidió no volver a conceder una entrevista hasta que nosotros, por estas cosas que a veces ocurren, yo creo que es estar en el momento adecuado y en el lugar correcto, pues tuvimos la inmensa fortuna de poder entrevistarlo a un hombre que tiene ahora 89 años y que tiene en la cabeza, no te haces una idea, es una cosa fascinante la claridad de idea y la facilidad de recuerdos, ¿no?, que él tiene. Y nos contó una serie de circunstancias que se produjeron no solo durante el aterrizaje, es decir, que los propios pilotos venían lívidos, no sabían qué era lo que había detrás del avión, ellos mismos desde tierra pudieron observarlo. Incluso nos añadió el detalle que por supuesto no ha sido nunca dicho ni tampoco aparece en el informe desclasificado, que fue totalmente manipulado, ¿no? Él nos dice que uno de los objetos, el más grande, llegó a aterrizar en la pista militar, porque hay que decir que por aquel entonces el aeropuerto valenciano de Manises tenía una parte civil y una parte militar. A los 2 meses se volvió a producir un episodio similar cuando el ministro de Comercio iba hacia Valencia y le dijeron que efectivamente ese objeto que había aterrizado en la pista militar no solo estaba sobrevolando el aeropuerto, sino que estaba haciendo unas cosas muy extrañas. Él decía que menos mal que justo cuando estaba a punto de llegar el ministro de Comercio, pues aquel objeto
se evaporó literalmente a una velocidad vertiginosa, porque si no el propio ministro hubiera tenido que darse la vuelta, ¿no?, con su avión. Y claro, cuando yo le preguntaba, don Miguel, ¿y usted piensa, como aeronáutico espacial, como director que ha sido del aeropuerto de Manises, usted que conoce perfectamente lo que sobrevuela nuestras cabezas, piensa que se podría tratar de algún ingenio, por muy evolucionado que fuese, hecho por el ser humano? Su respuesta fue categórica. No, es imposible. Sí, además hay que recordar que hablamos de 1979, que los adelantos de la ciencia y de la aeronáutica en este caso no estaban en el punto en el que están ahora mismo, en 2023. Claro, ese contexto no se nos puede olvidar. Claro, efectivamente, uno de los grandes datos que aportáis como nuevos en el libro y en la serie de D-Max es la entrevista al director del aeropuerto, que es que es poca broma que nos hable de un aterrizaje directamente en el propio aeropuerto de Manises. Pero es que además aportáis muy bien el documento, la desclasificación que se hace desde Interior en el año 92, cómo está absolutamente sesgado y cómo luego, esto sí que es conocido, que desde la base militar de Los Llanos sale un avión para perseguir a este objeto o a estos objetos, mejor dicho, que estaban atosigando hasta el vuelo comercial. Y está la declaración de los militares que tomaron parte en todo esto, que, uno le lleva a preguntarse por qué directamente, cuando en el año 92 te lo desclasifican, te lo venden como la gran desclasificación del fenómeno OVNI en España, directamente sesgan partes. ¿Qué intereses había ahí? Bueno, entiendo que es muy difícil explicar que si tú, como español que eres, estás pagando una serie de impuestos todos los años, pues que ese dinero, que gran parte de ese dinero se destina a defensa, pues es muy difícil explicar que haya unos objetos que están sobrevolando nuestros cielos y que literalmente están jugando a su antojo con nuestros militares. Es complicado. Entiendo que todo parte de ahí y quiero tener buena fe en este sentido, porque la desclasificación española, siendo una de las primeras que se hizo en el planeta, prácticamente, podemos decir, en septiembre del 92 es cuando se empiezan a desclasificar estos informes, ante la euforia de aquellos periodistas como Juan José Benítez, por ejemplo, ¿no?, muy vinculado al fenómeno OVNI y que hizo mucho porque esa desclasificación se produjese. Bueno, pues la euforia cundió hasta que se vieron los expedientes y se dieron cuenta de que esos expedientes estaban mutilados, que en muchos casos incluso habían sido añadidas páginas. Se hicieron peritajes caligráficos de las diferentes impresoras que formaban parte de esos expedientes y se dieron cuenta de que efectivamente había impresoras que estaban ubicadas en finales de los 80 y no en los 70, que era cuando se habían redactado esos informes. Por lo tanto, habían sido manipulados. La intención, yo entiendo que viene a ser esto que te he comentado, pensar en otras cuestiones quizás más torticeras o más oscuras. Bueno, entiendo que entra ya dentro del campo de la conspiración. Citáis también en este incidente de Manises, hay un testimonio sacado de la revista Enigma, creo, de un vecino del aeropuerto valenciano de Manises. En aquel momento, recordemos, año 79, no es el aeropuerto de Manises tal y como le conocemos hoy en día, y que este vecino cuenta también cómo él ve, lo mismo que el señor Morlán cuenta en la entrevista, esa especie de aterrizaje, por decirlo de alguna manera, de un objeto en el aeropuerto de Manises, automáticamente perseguido por un avión del ejército. Y es una declaración, que lo cuenta de una manera de esto que dices, no es una persona que está titubeando ni dudando en la declaración que está haciendo. Él está contando simplemente lo que observó. No está diciendo ni que sea una nave extraterrestre ni que esté tripulada por marcianos, sino que ha visto una cosa muy extraña que no se corresponde con un objeto que conozcamos, pues ni un dirigible, ni un avión, ni un helicóptero, sino que estamos hablando de otra historia bastante más extraña que además hace unos descensos y unas subidas a una velocidad absolutamente vertiginosa. Pero es que, cuidado, de lo que muy poquitas veces se ha hablado es de ese suceso que ocurre 2 meses después, porque es cierto, ¿no?, que en el caso de Manises hay un avión tripulado por el capitán Fernando Cámara que sale, como bien has dicho, de la base de Los Llanos en lo que es un scramble, ¿no? Intentar interceptar ese objeto que está haciendo que un avión civil pues se vea obligado a aterrizar de emergencia, ¿no? Si ya el propio Fernando Cámara decía que era increíble los giros y los movimientos que hacía aquel objeto, 2 meses más tarde, cuando se produce este segundo suceso también sobre la propia base de Manises, en este caso es el capitán Miguel Len Astray el que sale a interceptar a estos objetos. Y aquí la situación se vuelve todavía más bizarra, si quieres, más esperpéntica, porque él dice que en un momento determinado
empieza a saltar la alarma, ¿no? El chivato en este caso que lleva en el avión, porque algo que está situado detrás de él le está literalmente, pues como si tuvieras un avión y te estuvieran en ese instante encañonando, ¿no? Por decirlo de una forma entendible. Él sabía que en ese momento estaba siendo víctima de algo que le estaba a punto de lanzar una bomba, ¿no? Y en ese mismo instante, Miguel Lenastray, asustado, intentando hacer los giros pues que los protocolos te dicen que hay que seguir para que no sea destruida la nave, en un momento determinado dice que a través de su radio empiezan a colarse voces de niños. Es que la situación se vuelve tan esperpéntica que este hombre, que iba a interceptar un objeto desconocido, se ve obligado a regresar a su base porque está literalmente aterrado, no sabe a qué se está enfrentando. Y de esto, por ejemplo, pues prácticamente es muy poquito lo que se ha hablado, ¿no? Claro, además es que hay que ponerse, uno se intenta poner en la piel de esta persona, perteneciente al ejército del aire. Fin, entendemos que no siempre solemos decir que los militares, y es verdad, no son personas como nosotros en el sentido que están preparados para vivir situaciones que cualquiera de nosotros afortunadamente no viviremos. Pero claro, de repente se encuentra con algo absolutamente desconocido y es incapaz de, bueno, pues de controlar el impulso y dice, mejor me vuelvo porque no sé literalmente contra qué estoy luchando ni a qué me enfrento. Efectivamente, es algo que lo tengo delante, que está haciendo giros y movimientos que no se corresponden a nada conocido y evidentemente yo siempre digo lo mismo, es decir, mejor que un piloto nadie sabe lo que sobrevuela nuestras cabezas. Y si él mismo llega a la conclusión de que aquello no es un prototipo muy avanzado, ni es un avión, ni nada conocido, pues entiendo que la reacción es tremendamente humana. Te asustas y te vas para tu casa. Claro. Hablando de desclasificaciones, este es mucho menos conocido. Habláis de cuando en el año 1994 el ejército hace público el caso Galdar. Bueno, a mí yo no reconozco que no tenía ni idea de esta historia hasta que la he leído en tu libro. Y bueno, a mí me ha parecido hasta más sorprendente que el incidente de Manises. En este caso, lo único, claro, bueno, sí tienes implicación militar, ¿no? Porque en este caso hay una corbeta del ejército, la Atrevida, cuyos integrantes, ¿no? En este caso la tripulación, observan las evoluciones de lo que en un principio se pensaba que era el lanzamiento de un misil. Lo que pasa es que esto rápidamente es descartado tanto por los miembros del ejército americano que comunican al ejército español que ellos no están haciendo ningún tipo de práctica. La cuestión es que podríamos valorar que efectivamente fue el lanzamiento de un misil, porque esta luz de un tamaño descomunal fue vista prácticamente desde todas las islas del archipiélago canario, de no ser por lo que le ocurre al doctor Francisco José Padrón. Este hombre había sido en la zona de Gáldar, en Gran Canaria, había sido reclamado para atender a una emergencia, y él inmediatamente lo que hace es coger su maletín, coger al taxista del pueblo y decir, llévame ahí arriba porque está pasando algo, una persona está muy enferma. Bueno, pues cuando está afrontando las últimas curvas que desembocan en la casa en la que él tiene que atender a esta persona, observan bueno, es que hablar de luz enorme es algo descomunal que está en el cielo, que empieza a descender, que se sitúa sobre unos cactus y él en ese instante es tal la proximidad que tiene al objeto que puede ver perfectamente cómo en su interior hay dos personas o dos seres de un tamaño bastante considerable que están como manejando una serie de mandos. En ese instante, aquel objeto, sea lo que sea, empieza a descender desde esos cactus, que eran de un gran tamaño, todavía de hecho están, empieza a descender por todo el valle y fíjate, una cosa tan habitual, ¿no? En Gran Canaria, bueno, prácticamente en los pueblos, sobre todo cuando hace buen tiempo, es que la gente saca las sillas a la calle y ahí entablas tertulias y se acercan los vecinos. Bueno, pues todos los vecinos que estaban asomados, sentados, tertuleando en aquel momento en sus diferentes pueblos, observaron cómo esa luz tripulada por esos dos seres descendía por el valle y se perdía hacia el interior del mar. Esto fue, de hecho, bueno, formó parte de uno de los informes clasificados más importantes, ¿no?, de la nómina de expedientes que posteriormente desclasificaría el Mando Operativo Aéreo, que es digamos que es el órgano de inteligencia del Ejército del Aire, y ahí tenemos los dibujos que se realizaron, tanto por parte de las descripciones del propio doctor Padrón, como de los diferentes testigos que observaron aquello. Y es que no hay margen a la duda. La esfera es de un tamaño gigantesco y en su interior se ven perfectamente esos dos seres que además parecen portar lo que sería, si le echamos un poquito de imaginación, un traje de astronauta. Casi se puede percibir la escafandra, ¿no?
Ese hombre, el doctor Padrón, un hombre con un prestigio bastante importante en su zona, se murió defendiendo con las mismas comas y con los mismos puntos lo que le había pasado aquella noche. Ahora bien, cuando se le preguntaba, doctor, ¿qué fue lo que vio? Y él, pues lo que tantas veces nos hemos encontrado a lo largo de las diferentes entrevistas, ¿no? Aquello no era de este mundo, decía. Claro, además, por eso decía que yo invito a todo el mundo cuando lea el libro esta historia les va a llamar muchísimo la atención por todas las connotaciones que tiene, como bien nos has estado resumiendo. Por seguir con los expedientes, solo te pregunto por uno más que a mí me ha sorprendido muchísimo, el expediente Talavera, donde se llega a tirotear a lo que tú calificas de humanoide. Cuéntanos un poco esto, ¿cómo es? Bueno, fíjate, es que no lo califico yo, es que te lo dice el propio testigo. En este caso, José Manuel Trejo, que era uno de los militares que se encontraba haciendo la guardia por lo que es el recinto militar de la base de Talavera, tengo que añadirte, es algo que además me insistió bastante el propio Trejo, el testigo, que por aquel entonces estamos hablando de que la base de Talavera, o sea, hacía muy poquito tiempo que había muerto Francisco Franco, por lo tanto, como él decía, ¿no? Se rumoreaba en el ámbito militar que podía haber un golpe de Estado, por lo tanto, esa base militar estaba atiborrada de armamento. Incluso decían que podía haber algún arma nuclear, es lo que decían, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el polvorín, como decía Trejo, si hubiéramos tirado una granada sobre el polvorín, la onda expansiva habría llegado hasta Badajoz y hubiera destrozado evidentemente Talavera y todas las poblaciones cercanas, ¿no? Por lo tanto, no era un lugar para jugar. Es lo que quiero dejar claro, ¿no? La gente se haga la idea del contexto en el que se produce esta situación. Bueno, la guardia, en un momento determinado, el perro que les acompaña se empieza a poner muy nervioso, empieza a hacerles giros alrededor de ellos, que es la forma que tienen los animales adiestrados de marcar un peligro inminente. Y en ese instante, sobre una alameda, ellos observan una luz que cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, a tal punto de que en un momento determinado, en el interior de aquella luz, aparece lo que Trejo y su compañero Carrizosa definen como un ser de un tamaño gigantesco, un tipo humanoide de un tamaño gigantesco que parece estar flotando en mitad de esta esfera de luz, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre a partir de ese momento, lógicamente ellos le dan el dato perceptivo y como aquello no responde, literalmente, bueno, unos CM, o sea, podemos imaginarnos que se lanzan varias ráfagas de fuego. Yo siempre me he preguntado lo mismo, ¿qué puede llevar a un militar a descargar su arma reglamentaria en el interior de un recinto militar como era este en aquel tiempo y con la cantidad de armamento que había? La única respuesta que me viene a la cabeza es el miedo. Es decir, ellos tuvieron un miedo absoluto ante algo que desconocían y que se presentó delante de ellos. Cuando le pregunté además qué fue lo que ocurrió con aquellas balas, porque evidentemente tuvieron que impactar. Claro. Al día siguiente, evidentemente, bueno, la noche fue de locos, ellos fueron llevados al calabozo, fueron interrogados para ver si estaban borrachos, evidentemente no lo estaban, ellos defendían a capa y espada lo que habían visto, y al día siguiente es cierto que se encontraron una enorme cantidad de casquillos de bala en el lugar donde se produjo el incidente, pero ni un solo proyectil. Lo lógico es que hubiera quedado alguno en el muro que tenían delante o en alguno de los árboles. Sí es cierto que uno de los árboles estaba caído, pero no se encontró ni un solo proyectil, como si este ser, fuera lo que fuese, hubiese absorbido todas las balas. De hecho, cuando le pregunté por el final de esta situación, Trejo me decía, mira, aquello desapareció lo mismo que apareció. Es como cuando las antiguas televisiones, ¿no?, las apagabas y de repente se producía un flashazo que se acababa uniendo en un punto blanco que desaparecía. Dice, pues esto ocurrió lo mismo. De repente se hizo pequeño, se convirtió en un punto blanco pequeñito de una forma muy, muy rápida, muy vertiginosa y acabó desapareciendo. Madre mía. Sí, además, yo creo que una de las cosas que más impacta de estas historias es intentar ponerte en la piel de los que la viven. Claro. Y claro, intentar también, yo también te doy la razón en una cosa que cuentas en el libro, que cada uno, en función del background que tiene, bueno, pues interpreta esas situaciones de una manera o de otra, pero evidentemente cuando alguien vive algo así le afecta muchísimo. De hecho, por ir a la parte de los testimonios, hay algunos, además tú lo recalcas en el libro, y te doy la razón, que es un testimonio que invita mucho a la reflexión, que es el de una mujer, el de Próspera Muñoz, que yo creo que le hace a uno plantearse muchas cosas. Resúmenoslo un poquito así por encima del caso de Próspera. Bueno, Próspera es una mujer que todavía sigue con vida y sigue defendiendo lo que le ocurrió cuando apenas era una niña, ¿no? Ella vivía en la localidad murciana de Cieza, estaba en la casa de su tío, una casa que estaba apartada, ¿no?, de la población, y de repente pues observaron tanto su hermana como ella una especie de luz que venía desde el horizonte aproximándose hasta la casa.
la cosa le pareció tan normal que pensaron que era su padre que regresaba en el coche, pero no, aquello no era un coche precisamente, y parece ser que según se fue acercando y observaron que realmente se trataba de algo con una consistencia física que no podían determinar, pero que desprendía mucha luz, se asustaron, cerraron las ventanas y a partir de ahí se produce lo que es pues un proceso de abducción, por decirlo de alguna forma, de la que está considerada, bueno, pues la persona, en este caso es que el concepto abducción es complejo, ¿no? Porque asimilar que una persona ha podido ser, entre comillas, secuestrada por inteligencias de otros planetas es difícil. Ella está convencida de que fue abducida. Ella incluso llegó a ver a los tripulantes de este objeto y de hecho te digo más, en el momento en el que se produce la experiencia es como si le hubieran borrado literalmente toda la escena de la mente. Ella solo lo recuerda bastantes años después cuando, viendo la televisión, ve a un señor que se llama Antonio Rivera presentando un libro sobre estas materias. Antonio Rivera, para que no lo sepa, es uno de los clásicos, ¿no?, autores de este tipo de temáticas junto a otros como Juan José Benítez o Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Y es entonces cuando ella recuerda esta experiencia y le empiezan a venir en forma de flashazos, se empieza a reconstruir toda la historia que ha vivido y es cuando llega a la conclusión de que ella efectivamente ha sido secuestrada, amablemente secuestrada por seres de otros planetas. Yo creo que el ámbito de la abducción es posiblemente el más complejo, el más controvertido, el más difícil de asimilar por aquellos que nos dedicamos a entrevistar y que evidentemente nunca hemos vivido y ojalá nunca vivamos una experiencia de estas características. Pero detrás incluso de un suceso como este hay algo que te lleva a, por ejemplo, otro de los casos que tuve la oportunidad de investigar, José Ramón Guede, siendo niño, 14 años, en Tui, Pontevedra, también pues tiene un proceso muy parecido al de Próspera Muñoz, que hace que durante prácticamente 20 años sufra una agrofobia terrible porque estaba convencido de que aquellos seres que le habían llevado a lo alto de una gran burbuja que se veía en mitad de un bosque, pues iban a volver para llevárselo, ¿no? Y hasta que consigue salir de ese miedo terrible que tenía, porque es lo que a él le genera, pues le cuesta pues perder el trabajo, posteriormente perder a su novia, que su familia no le entienda, que el ámbito de alrededor, lo que es la población, pues haya gente que lo tome por loco y hay gente que piense que bueno, que pobrecito lo que le ha pasado. Cuando él por fin empieza a contarlo, yo le decía, pero José Ramón, ¿por qué lo cuentas ahora? Y dice, bueno, porque entiendo que puede haber alguien que esté en mi misma situación y para decirle que cuidado, que estas cosas pasan, que no es una locura, que están ahí. No me preguntes por qué. Yo no sé si ya es el instinto de los años que llevo investigando este tipo de materias y sobre todo entrevistando a gente, ¿no? Que es, pues yo creo que como mejor entiendes el fenómeno, si es que se puede entender algo, hay algo que te dice que cuando alguien no miente. Y en el caso de José Ramón Guede, pues por ejemplo también, yo era plenamente consciente y así se lo hice saber, yo sé que no me estás mintiendo. Ahora, no sé qué te ha ocurrido y me gustaría saberlo. Y en eso estamos, aunque creo que es difícil. Claro, es que eso es un poco la impotencia que transmiten todos esos testimonios, porque dices, son personas que además no solo os quedáis en lo que les ha pasado, sino en cómo les ha afectado en su vida, lo cual hace que el lector empatice, o el espectador cuando vea vuestra serie, empatice muchísimo con esos testimonios, pero como bien dices, el que da ese sentimiento de frustración, por supuesto para los protagonistas innegablemente, pero también para el que llega a realizar ese ejercicio de empatía, porque dices, bueno, muy bien, empatizo contigo, pero ni la persona que lo vive ni quienes lo percibimos o recibimos su historia somos capaces de llegar a ninguna conclusión. Mira, el día 2 de noviembre, 10:30 de la noche, estrenamos la tercera temporada de Extraterrestres. Por lo tanto, ya son unos cuantos kilómetros hechos detrás de este asunto y unas cuantas personas entrevistadas. Efectivamente, yo ahora mismo te puedo decir que la única conclusión a la que logro llegar es que el fenómeno, sea lo que sea, en primer lugar es mucho más antiguo de lo que pensamos. Se camufla en muchas ocasiones en las creencias del ser humano. Es manipulador y hace que la vida del testigo ya no vuelva a ser igual. De hecho, casi siempre para peor. Casi siempre para peor. Por eso, cuando te acercas con buena voluntad a preguntar a gente que ha vivido este tipo de experiencias, eres un poco ese clavo al que aferrarse. Te ven como el experto, ya ves tú. En esto tampoco se puede ser experto porque poquito es lo que sabemos, ¿no? Poquitas son las certezas que tenemos. Pero se agarran como ese clavo, pues entre otras muchas cosas, porque no te ríes de ellos, porque les escuchas, porque les entiendes, porque les dices, cuidado que tu caso no es único. Ahí es donde se empiezan a liberar, ¿no? Pero es verdaderamente complicado porque, te vuelvo a repetir, yo, por ejemplo, uno de las veces que más claro he visto la antigüedad de este fenómeno es investigando todo lo que tiene que ver
con apariciones de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos al relato de los tres pastorcillos, de lo que ven en Fátima, sinceramente, y no quiero ser tampoco en este sentido, bueno, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero lo que se representa en Fátima, a lo que posteriormente se dice que se ha parecido, no tiene nada que ver. Seguramente lo que los pastorcillos dicen ver sería mucho más parecido al muñeco de Michelin que a la Virgen María. Es un ser Con con la el cuerpo imagen que completamente tenemos de la Virgen, claro. Claro, la imagen de la Virgen, la iconografía nos muestra a una joven de rasgos aniñados, con el cabello oscuro y largo, que parece llevar una capa azul llena de estrellas. No tiene nada que ver. En Fátima lo que ven es un cuerpo completamente cuarteado, con la cabeza completamente redonda, como si fuera una especie de escafandra, con los ojos totalmente achinados y que además lleva una luz entre las manos. Es que esto no tiene nada que ver con lo que nos ha dicho la religión, Claro. que es la Virgen. Pero es que en San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, por ejemplo, ocurre lo mismo. Es decir, cuando las 4 niñas en el año 61 dicen ver a la Virgen, ellas en ningún momento lo dicen. Ellas dicen haber oído un enorme estruendo, eso sí, que recorre el valle, en este caso San Sebastián de Garabandal se encuentra en los Montes Cántabros. A partir de ahí observan una luz enorme que se sitúa sobre un árbol y a partir de ahí, en el momento en el que se lo narran al párroco don Valentín, el párroco del pueblo, pues este llega a la conclusión de que es la Virgen. Pero es que si te vas a la otra vertiente de la montaña en la que las niñas aseguran que ocurre esto, te encuentras con un menhir que tiene 3.000, entre 4.000 y 5.000 años. Es de la época calcolítica. Es decir, el hombre de poder, el chamán, en ese lugar ubicó hace 5.000 años una piedra para marcar un lugar en el que seguramente esa persona veía algo. Seguramente contactaba con sus dioses, seguramente mediante la ingestión de plantas de poder lograba el estado alterado de conciencia para poder ver algo que quién sabe si milenios después fue visto por esas niñas. Lo que pasa es que, claro, el entorno sociocultural y sobre todo religioso influye de manera tremenda a la hora de interpretar de una forma o de otra. Claro, es que eso, como bien cuentas, estamos viendo ejemplos muy distintos. La cosmogonía religiosa que había en una época y la que hay a posteriori hace que leamos los fenómenos y las realidades de una determinada manera. Y es cierto que le dedicas un capítulo a la conexión religiosa. Claro, efectivamente, tú acabas de citar la palabra chamán. Ahora mismo en nuestras sociedades, sin ánimo de ser irreverente, lo más parecido a los chamanes son los que ejercen el sacerdocio en las distintas confesiones. Claro, en el fondo es no hemos cambiado nada en eso. Es la misma manera de interpretar un determinado fenómeno. Realmente decimos, han pasado más de 1000 años, pero bueno, la manera de interpretar sigue siendo la misma. No puedo explicar algo, voy a mi cosmogonía religiosa particular, que en nuestro entorno es la judeocristiana. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre cuando desaparece el filtro religioso? Pues mira, que te encuentras en el año 1977 en esa misma Cantabria religiosa que piensa que la Virgen se está apareciendo en Garabandal, te encuentras casos como el de Emilio Ruiz Oribe, un señor completamente agnóstico que, vamos, decían que pasaba por la iglesia pero siempre de largo, un minero. Un minero. Y esta persona, recuerdo que en las 4 entrevistas que le he realizado, en las 4 el hombre no ha sido capaz de contener las lágrimas y de decirme que lo que a él le ocurrió no se lo desea, si los tuviese, ni al peor de sus enemigos. Este hombre todas las mañanas, según amanecía, se levantaba para ir a trabajar a la mina cercana. Bajaba 700 metros de profundidad. Que esto sí que tiene que dar miedo para quien no esté acostumbrado. Bueno, pues en el momento en el que él se levanta, abre la ventana y se da cuenta de que no ha amanecido. Y observando a Balbina Pascual, que es la farmacéutica que se encuentra justo enfrente de su casa, se da cuenta de que ésta también está asomada, observando cómo un extraño objeto luminoso de un tamaño descomunal con patas parece estar en mitad de la plaza de Puente San Miguel, de la localidad donde él reside. Pero es que encima, cuando está observando esto, se da cuenta de que a su derecha, en la balconada, que da de su habitación a la calle, hay una persona muy alta que de cuclillas le está mirando. La cuestión, David, es que ese balcón estaba a 2 metros del suelo. Si esa persona estaba de cuclillas, ¿de qué tamaño estamos hablando? Pues fíjate la verdad que puede haber detrás del testimonio de esta persona, que ya te digo que cada vez que le entrevisto es un hombre tremendamente noble, de una nobleza brutal, se le saltan las lágrimas, sufrió una tremenda depresión. Yo le pregunté, ¿a usted no le daba miedo bajar al pozo de la mina? Pero sin embargo esto sí le dio miedo. ¿Por qué? Dice, porque eso no era de este mundo. Digo, vale. ¿Y qué pensó usted en el momento en el que estaba viendo aquello? Fíjate qué expresión tan sencilla, pero a la vez tan contundente. Le dije, Emilio, ¿qué pensó usted cuando vio aquel ser? Y me dijo, ¿qué pensé? Emilio, que la cascas.
Fíjate qué expresión tan sumamente natural. Él pensó en Claro. ese instante que aquello fuera lo que fuese, venía a por él y le iba a matar. La cuestión terminó con que aquel objeto, aquel ser, se dirigió hacia el objeto. Hay que decir que Balbina Pascual, que estaba viendo también la escena, al ser no lo vio, solo vio la luz. Bueno, pues en un momento determinado esta luz salió disparada hacia los cielos. Vuelvo a remitirme a lo que te decía hace unos minutos. Estamos en esa Cantabria que en los años 60 identificó algo extraño como una aparición mariana. Jamás, Emilio, jamás dijo que se tratase ni del arcángel San Miguel, ni de la Virgen, ni de San José. Aquello era algo de otro mundo, con lo cual aquí también influye evidentemente el contexto religioso en el que este hombre se movía, que como te digo era pasar por delante de la iglesia, nunca entrar. Claro, claro. Y en este caso, frente a otros que narras en el libro, es una experiencia compartida, en este caso por esta vecina, por la farmacéutica, Sí. y tienes alguien con quien compartir este relato, esta situación. Hay casos en los que se producen en la más absoluta soledad y, bueno, claro, se les llega a tachar, en el mejor de los casos, de frikis, porque también ahí la prensa hemos hecho mucho daño, la forma en la que hemos retratado los testimonios de esta gente durante años que, bueno, no les tratábamos ni con respeto y no les escuchábamos. Curiosamente, va unido a esto de la religión. Da la sensación que tratamos con más respeto cuando alguien dice se me ha aparecido la Virgen María o el santo de turno, a que decimos se me ha aparecido algo que no sé identificar. Da la sensación que por esa tradición cultural, que se ha aparecido la Virgen, pues te creo perfectamente porque forma parte de mi sistema de creencias. Si no, no. Y bueno, ahí te deberíamos hacer también una reflexión nosotros. A mí me parece que es una fantástica reflexión la que estás haciendo porque es absolutamente real, ¿no? Así ha sido por lo menos hasta que de repente ha habido quien ha pensado, cuidado, que es que estas cosas que están viendo esta panda de frikis, pues resulta que es que las está aglutinando en sus archivos secretos ni más ni menos que el propio ejército del aire español y tantos ejércitos que hay por el mundo, ¿no? Porque si hablábamos hace unos minutos, ¿no? Que la desclasificación española se produjo en el año 92, a posteriori y además en tiempos muy recientes se han producido en otros lugares del mundo, pues por ejemplo como Brasil, en Norteamérica, en Francia, en Suiza, es decir, que ha habido una especie de ola en la que con mayor o menor fortuna, dependiendo del caso, bueno, pues se ha mostrado precisamente, valga la redundancia, esos casos que están vinculados a objetos difíciles de explicar, vamos a dejarlo ahí, y da la sensación de que ahora ya por fin no sé si está por encima, pero por lo menos ya sí se pone al mismo nivel a aquel que ve a la Virgen o a aquel que dice ver marcianos. Eso está muy bien que llegamos por lo menos a ese punto de entendimiento. Oye, te preguntaba, lo dejaba caer y ahora te lo pregunto directamente. ¿Tiene algo España, algo en concreto que lo convierte en, bueno, en un país donde suceden muchas cosas, muchos avistamientos, muchos testimonios, lugares en concreto que parece que tienen un especial magnetismo, por decirlo de alguna manera, para que sucedan estas cosas? ¿Qué tiene España en ese sentido? Respecto a, desconozco si en otros países ocurre, pero en España, en tu libro, nos cuentas que hay zonas, desde Montserrat, por ejemplo, hasta algunos lugares de Canarias, donde que parece, insisto, que tienen un especial magnetismo para este tipo de situaciones. Bueno, te diría que los periodistas especializados somos conscientes de que este tipo de sucesos, cuando te pones a buscar, encuentras, no solo en España, prácticamente en cualquier país del mundo, ¿no? Si nos vamos a Latinoamérica, no te cuento. O sea, la cantidad de casos, sucesos extraños, incluso allí no hay ningún tipo de pudor por parte de los estamentos militares a hablar a las claras de lo que en alguna que otra ocasión ha sucedido. Y en España yo creo que tenemos la mente abierta, ¿no? Tenemos la mente abierta, que no es lo mismo que tener un hachazo en la cabeza, porque hay gente a la que sí es cierto que se le puede ir en un momento determinado la olla, ¿no? Pero en España tenemos la mente abierta para plantearnos la posibilidad de por qué no, por lo menos plantearnos esa posibilidad, ¿no? Y es cierto que, como bien dices, que hay zonas, lo que los expertos denominan zonas ventana, ¿no? Donde da la sensación de que el número de casos anómalos, inexplicados, no inexplicables, sino inexplicados, porque todavía no hemos alcanzado la explicación, pero seguramente la tienen, es mayor, ¿no? Montserrat, pues efectivamente podría ser uno de ellos, ¿no? Pero también todo lo que es el Valle del Silencio en Pirineos es una auténtica barbaridad la cantidad de casos que se han recogido allí, o lo que es conocido como nuestro particular Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que tendría uno de sus vértices fundamentales en la isla de Mallorca y donde ahí sí te puedo decir que ha habido militares
militares de alto rango que sin ningún tipo de pelo en la lengua han hablado de la cantidad de objetos volantes no identificados que han sobrevolado, en este caso, por ejemplo, el radar del Escuadrón de Vigilancia Aéreo que se encuentra en la Sierra de Gorblau en Mallorca, en la zona del Gorblau, del pantano. Y también hablan de OSNIs, de objetos submarinos no identificados que han sido vistos, sobre todo en la zona de Sóller, ¿no? Allí la cantidad de testimonios que tenemos, tanto de pescadores como de marineros, incluso de pilotos que han sobrevolado la zona y que han visto extrañas luces debajo de las aguas, es absolutamente descomunal. Entonces sí da la sensación de que hay zonas que son especialmente activas. No quiero pensar que sea porque la gente habla más claramente de ello, sino porque realmente son lugares especiales. Sí, porque realmente los testimonios que recoges, ya centrándonos en nuestro país, en España, digamos, por decirlo de alguna forma, que están muy repartidos a nivel geográfico. Hay a norte, sur, este y en los archipiélagos. En ese sentido, gente que cuenta sus experiencias las hay en todos los lugares. Por lo cual yo me inclino más a pensar como tú, que hay zonas que, bueno, que por lo que sea, por el motivo, no lo sabemos muy bien, este tipo de situaciones se dan más a menudo. Es verdad que, bueno, yo una vez lo hablaba con una amiga periodista de Canarias que decía, bueno, la cantidad de expertos que acuden al archipiélago precisamente porque están convencidos que es un lugar, bueno, donde es más fácil vivir una situación de este tipo que en otros. Sí, de hecho, si vas, bueno, en fin, es que podríamos estar hablando del archipiélago canario y de la cantidad de misterios que tiene horas y horas, ¿no? Pero si allí tienes lugares que son absolutamente icónicos, ¿no? Para los que disfrutamos con este tipo de temáticas. Ya no te hablo de los llanos de Ucanca, ¿no? En la cañada del Teide, pero por ejemplo podemos hablar del barranco de Badajoz, que es uno de esos puntos neurálgicos a la hora de hablar de fenómeno ovni, con aparición de extraños seres de blanco, con desapariciones misteriosas de gente que se ha ido y ha vuelto contando cosas muy extrañas, un sitio en el que cuando accedes, esa grieta, ¿no?, entre la roca volcánica, accedes y percibes un silencio casi antinatural, ¿no? Es un sitio verdaderamente sorprendente, pero como bien dices, ¿no? Es que en España tenemos muchos lugares de los que podríamos estar, no sé si orgullosos, si es la forma de decirlo, pero sí contentos, ¿no? Porque sí es cierto que allí, desde la noche de los tiempos prácticamente, desde hace siglos, se producen sucesos extraños. Te digo más, cuando en una zona hay por kilómetro cuadrado una mayor población, vamos a decirlo así, de ermitas, de pequeñas capillas o de iglesias, pregunta, porque seguramente alguna de ellas va a ser la ermita de la Virgen de la Luz, algo que descendió del cielo. También hay que estar atento a esto, o son lugares telúricos, es decir, Montserrat, que está llena de iglesias, claro, de capillas, es un lugar de ordinario donde el fenómeno ovni, a raíz de los avistamientos de Luis José Grifol, bueno, pues también es que mezclado en su día con el fenómeno mariano, de las apariciones marianas. Evidentemente. Claro. Evidentemente, pues si libro en Huesca, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Son lugares especiales que han sido marcados desde hace siglos, ¿no? Y el hombre, a falta de más respuestas, pues pensó que se trataba de Dios y decidió crear templos en su honor, ¿no? Fuera nuestro Dios actual o los dioses del mundo antiguo. En la actualidad más actual, pues seguramente ya no hablamos de dioses, sino, bueno, pues acudimos a otro tipo de explicaciones, entre las que, por supuesto, cabe también el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre. Pues horas y horas estaría yo contigo, Lorenzo, hablando. No te robamos más tiempo. Invitamos a nuestros espectadores a que se compren este libro, se lo lean, vean la tercera temporada de Extraterrestres en D-Max, porque bueno, van a poder disfrutar de muchísimos más datos, ahondar en historias que son historias humanas, en la historia de cómo el ser humano explica ciertas cosas inexplicables, que también es una manera de explicarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Lorenzo. Ha sido un placer, David. Muchas gracias a vosotros por permitirme contar estas cosas que me apasionan tanto que a veces soy consciente de que se me va un poco la olla, pero en fin, no puedo evitarlo. Gracias.